La Navidad nos llega al centro de las emociones y atrae todos nuestros sentidos. Nos encanta el olor a pino recién cortado y otra vegetación. Las papilas gustativas anhelan sabores favoritos navideños. Los ojos se deleitan con las luces de colores. Las canciones tradicionales resuenan en los parlantes de los supermercados. ¿Y quién no quiere recibir una caja decorada con una sorpresa en su interior? Sin embargo, hay problemas con la Navidad. Y los problemas van más allá de volver a incluir a Cristo. Y todo cristiano convencional debería sentarse a tomar nota, aunque sea difícil admitirlo, y aunque sea difícil creerlo. El problema con la Navidad es que entra en conflicto con el registro bíblico y por lo tanto socava el significado del nacimiento de Jesús. Quizás lo sorprenda, pero en este programa del Mundo de Mañana presentaré pruebas indiscutibles que demuestran cómo la popular historia de la Navidad, con todas sus costumbres y tradiciones, distorsiona la verdadera historia. Problema número 1. La historia tradicional de la Navidad no se encuentra en la Biblia. Así es, la historia que escucha cada diciembre no es la misma que se encuentra en la Biblia. No malinterprete, Jesús es el Hijo de Dios y su nacimiento está registrado en la Biblia, pero no como muchos suponen. Por ejemplo, ¿se dio cuenta que los magos no llegaron la noche que nació Jesús? Él no estaba en un establo cuando llegaron. No fueron a llevarle regalos de cumpleaños. Y al contrario de la creencia, la Biblia en ninguna parte dice que los reyes fueran 3. La historia de los magos no sucedió como se cuenta comúnmente hoy. No fue así según la Biblia. Es un mito que distorsiona y pervierte la verdad de las Escrituras. Note lo que la Biblia realmente revela. El momento de la visita de los magos fue semanas o meses después del nacimiento de Jesús. Y cuando llegaron, él no estaba en un establo, sino en una casa con su madre. Y no hay mención de pastores y ovejas, ni siquiera de José. Pero no nos adelantemos en la historia. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, informando que habían visto una estrella inusual en el cielo, y estaban preguntando acerca de un niño que nació para ser rey de los judíos, se creó un revuelo entre los habitantes de la ciudad, incluyendo al rey. Mateo 2, versículos 3 y 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La respuesta de estos líderes religiosos fue que el Mesías iba a nacer en Belén. Herodes luego envió a estos reyes a Belén para encontrar al niño e informarle a él dónde lo encontraron para poder adorarlo. Por supuesto, eso fue una artimaña, porque no tenía intención de adorar a otro rey, sino que quería saber dónde estaba para matarlo. Si bien Belén está a unos 10 kilómetros de distancia, no gran distancia, debería ser obvio por lo que ya hemos leído que todo esto no sucedió en una sola noche. Pero observe esta clara declaración en el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Vea que se refiere a Cristo como a un niño, no como a un bebé recién nacido. Pero no tenemos que confiar en el matiz de las palabras griegas para saber que los magos no aparecieron en la noche en que nació Jesús. Y aquí está el porqué. Después de pasados sin duda unos días, Herodes se dio cuenta que los magos no iban a informarle. Seguimos la historia en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Por qué hasta los 2 años? Después de todo, hay una gran diferencia entre un bebé y un niño de 2 años. El resto del versículo lo explica. Niños menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ciertamente Jesús era menor a 2 años, pero era más que un recién nacido. Como mínimo tenía varias semanas de edad. Como leemos en Lucas, fue circuncidado el 8º día y después de 40 días de su nacimiento, fue llevado al templo. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, o sea de María, conforme a la ley de Moisés, que son 40 días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estos eventos tuvieron que suceder antes de la visita de los magos.
José fue advertido en un sueño poco después de su visita que huyera con el niño a Egipto, ya que Herodes mataría a todos los niños de hasta 2 años en esa región. Hoy mostraré que la historia tradicional de Navidad no es la historia que se le ha hecho creer. Hasta ahora hemos visto que los reyes o los magos no aparecieron la noche en que Jesús nació. No es el único ejemplo de tradición triunfando sobre la verdad. Es un síntoma de un problema mucho mayor. Si usted como padre le miente a sus hijos, socava su propia integridad. ¿Qué credibilidad tiene para enseñarle a decir siempre la verdad si usted no es honesto con ellos? ¿Y qué hay del hecho de que, en nombre de la religión, usted viola las bases de su religión? Tenga en cuenta esta alarmante advertencia en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, los mentirosos están agrupados con los homicidas y fornicarios. Note que los cobardes también están incluidos. ¿Cuántos cristianos tradicionales tienen el valor de apartarse y hacer lo que saben que es correcto? A menudo, el miedo a la familia, los amigos y los colegas les impide actuar según la verdad. En la parte anterior de este programa introduje el problema número 1. La historia tradicional de la Navidad no se encuentra en la Biblia. Además del hecho de que la Biblia muestra claramente que los magos no visitaron a Cristo en la noche en que nació, también vimos que Jesús estaba en una casa con su madre cuando llegaron. Además, en ninguna parte de las Escrituras leemos de 3 reyes magos. Ellos presentaron 3 tipos de regalos: oro, incienso y mirra. Pero estas son categorías de regalos, no una indicación de cuántos magos había. Y si no aparecieron en su cumpleaños, ¿por qué trajeron regalos? A mí me dijeron que en Navidad damos regalos, porque eso es lo que hicieron los magos. Pero un momento, ¿no le dieron los regalos a Jesús? No uno al otro. La verdad es importante. No celebraban su cumpleaños, sino que presentaban regalos a un rey, algo que se perdió en las tradiciones y costumbres modernas. Jesús nació para ser un rey supremo y verdadero. Vea cómo Jesús respondió la pregunta de Pilato. ¿Eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido. Si bien el término rey se usa en la historia tradicional de Navidad, de alguna manera perdió la realidad del significado. Por ejemplo, Zacarías 14 da una profecía del futuro papel del Mesías. El versículo 9 declara, «Y el Señor será rey sobre toda la tierra». Lea Zacarías 14 por su cuenta y verá que está hablando de un verdadero reino que se establecerá en la tierra en la segunda venida de Jesús. Esto trae nuestro segundo problema con la Navidad. Problema número 2. Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto es un invento, y es atestiguado por una multitud de fuentes. A menudo verá este hecho en libros sobre Navidad, así como en artículos de periódicos que salen cada diciembre. Nadie sabe con certeza la fecha exacta del nacimiento, pero una cosa sabemos con certeza. Jesús no nació el 25 de diciembre. Lucas 2, versículo 8 nos dice, «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño». La relevancia de esta declaración se explica en la Biblia del intérprete. Dice, la implicación de Lucas es que Jesús nació en un momento en que las ovejas aún podían mantenerse en el campo, en algún momento entre abril y noviembre. Pero diciembre es la temporada de lluvias frías. Esdras 10:9 lo confirma. A los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. El 20º día del noveno mes del calendario hebreo cae entre fines de noviembre y fines de diciembre, dependiendo del año. Luego en el versículo 13 dice, «Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle». La Biblia del intérprete comenta sobre estos versículos así. El mes generalmente marca el comienzo de la gran lluvia de Palestina, cuando la fuerte lluvia satura la tierra y llena las cisternas.
fue el inicio de las tormentas de invierno, porque las lluvias, a menudo heladas, alcanzan el pico de intensidad durante diciembre y enero. Algunos tratan en vano de aferrarse al 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, pero los hechos no están de su lado. Y esto nos lleva al tercer problema de la Navidad. Hasta ahora hemos visto dos problemas. El primero, la historia tradicional de la Navidad no se encuentra en la Biblia. Este problema es una acumulación de una serie de falsedades que contradicen el relato bíblico. Y hay mucho más de lo que he cubierto en este programa. El segundo problema es ampliamente conocido. Jesús no nació el 25 de diciembre. Si la historia tradicional de Navidad no se encuentra en la Biblia, y Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿por qué la gente celebra el nacimiento de Jesús en esa fecha? La respuesta se encuentra en el tercer problema. La Navidad no se originó con el nacimiento de Cristo. A menudo se pide volver a poner a Cristo en la Navidad. El problema es que nunca estuvo en la Navidad. El cristianismo convencional simplemente tomó las costumbres y tradiciones paganas y les puso el nombre de Cristo. Si bien la verdadera historia del nacimiento de Jesús se encuentra en la Biblia, no existe registro de una celebración anual de su nacimiento. Cero. Nada. Pasaron siglos antes que su nacimiento se apegara a celebraciones paganas ya existentes. No menos autoridad que la 11ª edición de la Enciclopedia Británica dice: recién en el 245 después de Cristo, Orígenes, en su 8ª homilía sobre Levítico, repudia de pecaminosa la idea de celebrar el cumpleaños de Cristo como si fuera un faraón. La primera mención certera del 25 de diciembre es un cronógrafo latino del 354 después de Cristo. Es obvio por la declaración de Orígenes que la celebración del nacimiento de Jesús se estaba filtrando en la iglesia dominante de ese entonces, y eso es respaldado por una nota en la Biblia del intérprete. A principios del siglo III, algunas partes de la iglesia celebraron el 6 de enero como el nacimiento de Jesús. En el siglo IV esa fecha fue desplazada al 25 de diciembre, un día que durante mucho tiempo había sido la ocasión de un festival pagano asociado con el renacimiento de varias deidades solares. Era la fecha del solsticio de invierno, según el calendario juliano. Tom Flynn, en El problema con la Navidad, cita al conservador escritor religioso George Cornell como quien reconoce: por más de 300 años después de Jesús, los cristianos no celebraron su nacimiento. La observancia comenzó en la Roma del siglo IV, justo para coincidir con un festival pagano de invierno en honor a los dioses paganos Mitra y Saturno. La fecha de diciembre fue tomada para conmemorar el nacimiento de Jesús, ya que su fecha exacta no se conoce. En consecuencia, la fusión de lo sagrado y lo profano caracterizó la celebración desde el principio. Muchos entienden que el 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Jesús, y entienden que el tal árbol de Navidad, el muérdago, el tronco navideño, Papá Noel y muchas otras costumbres se originaron en tradiciones paganas. Entonces, todo se reduce a la pregunta: ¿tiene importancia siempre y cuando incluyamos a Jesús? Responderé la pregunta desde las páginas de la Biblia, ese libro que muchos afirman ser la fuente de su creencia y comportamiento. Hoy estamos viendo el problema de la Navidad. Para decirlo amablemente, el verdadero problema de la Navidad es que se basa en fundamentos falsos. ¿Pero es esto importante? Como hemos visto, el problema número 1 es la historia tradicional de la Navidad no se encuentra en la Biblia. Problema número 2. Jesús no nació el 25 de diciembre. Problema número 3. La Navidad no se originó con el nacimiento de Cristo. Para algunos esto puede ser una revelación. Para otros, han sabido estas cosas desde hace tiempo. Así que el kit de la cuestión es este: ¿importa esto siempre que observemos el día para celebrar el nacimiento de Jesús? Ahora es tiempo de ver el problema número 4. A Dios no le complace que celebremos el nacimiento de su Hijo. El libro de Tom Flynn, El problema de la Navidad, está ciertamente escrito desde un punto de vista ateo, y no es la perspectiva del mundo de mañana. Sin embargo, lo que escribe en el capítulo titulado El bebé y el agua del baño es cierto. Dice: incluso los cristianos devotos deben admitir
como lo hace el liberal clero cristiano dominante, que gran parte de lo que conocemos como la historia de la Navidad es simplemente el resultado de un proceso de acumulación literaria. Sus elementos están inspirados o fueron apropiados de leyendas de personajes sagrados anteriores. Incluso si el cristianismo es verdadero, la historia de la Navidad no es digna de ello. Vayamos directamente a la Biblia a ver lo que nos dice. ¿No es esa la fuente que realmente importa? En Lucas 6:46, Jesús reprendió a las personas de su época que lo llamaron Señor, o sea, Maestro, pero no obedecieron sus enseñanzas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Además reprendió a los fariseos por poner su tradición del lavado de manos por encima de la ley de Dios. El asunto puede ser distinto, pero el principio es el mismo, elevar la tradición sobre los mandamientos de Dios. Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Le complace a Dios la tradición navideña? ¿Está contento con los que celebran el nacimiento de su hijo siempre y cuando lo hagan por él? ¿No es hora de dejar a un lado la razón humana y dejar que la Biblia responda? ¿Qué piensa Dios acerca de mezclar prácticas paganas con la adoración a Jesús? Deuteronomio 12, 29 al 32 declara: Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que sirven aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hubo un tiempo en el antiguo Israel cuando ellos mezclaban la adoración de Dios con la de la deidad pagana Baal. El profeta Elías los desafió en Primera de Reyes 18:21 con esta simple pregunta. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Observe la reacción del pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. Como tanta gente hoy, querían tener ambas cosas. Querían adorar a Dios y a una deidad pagana al mismo tiempo. El Nuevo Comentario Bíblico Revisado hace esta observación astuta con respecto a este versículo. El pecado del pueblo no había sido rechazar la adoración a Yahweh, sino tratar de combinarlo con la adoración a Baal. Tal sincretismo, que combina ideas religiosas, siempre se considera de mente abierta, mientras que el otro se considera de mente estrecha. Pero Yahweh de Israel no deja lugar para otros dioses. Este ha sido el desafío a través de la historia, y en nuestros días no es distinto. La gente quiere adorar a Dios a su manera. Cuando Esteban, el diácono recién ordenado, se enfrentó a los judíos en el primer siglo, señaló cómo una y otra vez volvieron al paganismo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, amigo, hay un problema con la Navidad. Y a Dios no le agrada mezclar prácticas gentiles y paganas con la adoración de su Hijo. Dios dijo a través del profeta Isaías: y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada.